Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de las charlas mensuales que estamos realizando desde SJB para clientes, abiertas al público en general, en las cuales intentamos abordar distintos temas de actualidad y temas pedagógicos para acercarnos al público, a los clientes y para intentar hablar acerca de ideas y acerca de los productos que ofrecemos y intentar también contribuir a la educación financiera, que nos parece algo muy relevante y es uno de nuestros objetivos como compañía. Así que bienvenidos a esta nueva charla. Yo soy Juan José Vita, soy analista de Research de SJB y estoy junto con Facundo Vega, que es asesor comercial de la casa, y en esta charla en particular vamos a hablar acerca de cómo encontrar ideas de inversión y sobre todo cómo analizamos o cómo analizar negocios, cómo analizar empresas, en qué fijarse al momento de hacerlo, y contar un poco del trabajo que hacemos desde aquí para analizar y encontrar negocios interesantes en los cuales invertir. Bueno, sin más introducción, si quieren comenzamos. En primer lugar voy a hablarles un poquito acerca de las distintas metodologías que hay desde el punto de vista teórico acerca de cómo evaluar una empresa o cómo encontrar el valor en una empresa. En primer lugar hay que distinguir entre el valor y el precio de mercado. El valor es lo que nosotros consideramos que debería valer, valga la redundancia, a una compañía, y se puede llegar a este valor por distintos mecanismos, y el precio obviamente es el monto que está dispuesto alguien a pagar en ese momento por mercado por esta compañía. En general existen dos grandes métodos de valoración de compañías, métodos de valoración estáticos, el método de valoración patrimonial, y entre los métodos de valoración dinámicos se encuentran algunos de los cuales vamos a hablar hoy, que son los más comunes y los más utilizados en el mercado, dentro de los cuales se encuentran la valoración por multiplicadores o por múltiplos, la valoración que se hace descontando los flujos de caja proyectados de una compañía, y la alternativa de valorarlo por opciones reales. Los métodos de valoración patrimoniales no son muy utilizados comúnmente porque tienen muchas limitaciones. Son métodos de valoración que tienen en cuenta lo que compone el patrimonio neto de una compañía, y esto los vuelve métodos muy estáticos y de utilización muy limitada, porque no tienen en cuenta factores importantes como por ejemplo la generación de caja de una compañía, la generación de fondos de la compañía, y tampoco el valor temporal del dinero, que ya vamos a ver que es muy importante para valorar una compañía. Y dentro de los que vamos a hablar hoy, vamos a enfocarnos sobre todo en los multiplicadores o en los múltiplos, que son los más utilizados en el mercado y que sirven para, evaluando ciertas métricas de cada una de las compañías que cotizan, tener referencias que nos permitan comparar a esta compañía y ponerle valor al negocio de forma que la podamos contrastar con los múltiplos a los que cotizan compañías comparables o de negocios similares. Entonces nos permite rápidamente hacernos de magnitudes que nos sirvan en la práctica para obtener pantallazos rápidos o comparaciones rápidas acerca de dos negocios de la misma industria o que operan en mercados similares. Tienen también algunas limitaciones estas metodologías, pero en términos prácticos son las más eficientes al momento de operar en el mercado. Después existen los descuentos por flujos de caja, que son mecanismos algo más sofisticados de valoración, que también son muy eficientes al momento de evaluar una compañía, pero que requieren también de un mayor conocimiento del negocio porque se hacen realizando proyecciones futuras del negocio y utilizando variables
acerca de las cuales por ahí es difícil acceder sin estar muy interiorizado en el negocio en particular. Acá un cuadrito explicativo que muestra una gran encuesta de analistas de mercado, de analistas financieros, en las cuales se les consulta acerca de cuáles son los mecanismos de valoración más utilizados por ellos en su trabajo cotidiano. La gran mayoría de los participantes de esta encuesta responde que los mecanismos de valoración que más utilizan son la comparación de múltiplos o la valoración de compañías a través de los múltiplos. Y dentro de lo que son los múltiplos en particular, los más utilizados son la comparación del enterprise value o el valor de la empresa contrastado contra distintas magnitudes operativas del negocio, como puede ser el margen operativo, el EBITDA, comúnmente llamado, el precio-valor libro, que surge de comparar justamente el precio con el valor libro de la compañía, otras métricas como por ejemplo precio earnings, precio ingresos, precio ventas, precio frente a la generación de caja de la compañía, y también se usa mucho el dividend yield o el yield por dividendo, o el precio comparado con el dividendo que entrega la compañía a sus accionistas. Sin entrar más en cuestiones teóricas, hemos preparado en este caso el análisis de 4 compañías que cotizan en el mercado estadounidense, y vamos a desglosar un poco el análisis de estas compañías y comentarles un poco también nuestra visión al respecto de sus negocios. Voy a empezar yo hablando de 2 compañías. Una es Goldman Sachs, que es como una compañía muy paradigmática y muy tradicional del sector financiero estadounidense, una empresa estadounidense de larga trayectoria en el sector financiero, y no es un banco comercial tradicional o un banco similar a los que nosotros por ahí conocemos en el mercado argentino o que cotizan en el Merval o en la Bolsa Argentina, que hay algunos referentes de banca comercial importantes y que tienen mucho peso en nuestro índice, como por ejemplo el Banco Francés, el Banco Galicia, el Banco Santander. Goldman Sachs es un banco que, a pesar de que tiene una pata puesta en lo que es la banca comercial o la banca retail, se enfoca más en lo que es banca de inversión, manejo de grandes patrimonios, inversión de estos patrimonios y la realización de operaciones corporativas, como por ejemplo el asesoramiento en cuanto a empresas que quieren fusionarse, empresas que quieren adquirir a otras, o empresas que quieren salir a cotizar a bolsa o emitir deuda. Goldman Sachs es una empresa que brinda asesoramiento en estas operaciones corporativas y obviamente genera ingresos a través de, en primer lugar, el asesoramiento, y después cuando se materializan estas operaciones, en general la empresa genera flujos que corresponden a un porcentaje de la magnitud de la operación. Como bien sabrán, a raíz de la afluencia del COVID, el sector financiero entró bajo presión porque entramos en un contexto en el cual las economías globales entraron en una recesión, en una crisis en la cual no se sabía muy bien cómo se iba a salir, se contrajo todo lo que es comercio, turismo, tráfico de mercancías, y a su vez en un aumento de la incertidumbre, la gente por ahí deja de gastar o difiere gastos, difiere consumos, se vuelve un poco más moderada con el manejo de su dinero, y sobre todo el sector financiero se tiende a estresar en contextos de crisis. Es un sector que recién en los últimos años se volvió a recuperar después de la gran crisis financiera del año que comenzó a fines del 2008 y duró algunos años, en la cual la banca estadounidense y europea sufrió un fuerte golpe y
y sufrió también la quiebra de algunas figuras importantes dentro del sector financiero. Goldman Sachs fue una de las empresas que quedó viva y uno de los grandes bancos de inversión que ha recuperado terreno y ha recuperado negocio, y hoy en día es uno de los bancos que mejor funciona en cuanto a crecimiento y en cuanto a generación de negocios. Esto se puede ver en los últimos resultados de la compañía que fueron presentados la semana pasada y que muestran ganancias por acción creciendo un 140% frente al año pasado. Esto viene en parte por una cuestión de que el año pasado ya veníamos con la influencia del COVID en el negocio, que fue algo que estresó mucho los ingresos del sector financiero, por ende se parte de una base comparativa deprimida, pero es un banco que ha sabido llevar muy bien la crisis el año pasado y que ha generado muchos ingresos, sobre todo en cuanto a lo que es banca de inversión, o sea, asesorando a sus clientes y generando negocios, invirtiendo el patrimonio de sus clientes, y también en lo que es el segmento de gestión de activos y operaciones corporativas. Después de la gran caída de las bolsas que tuvo el COVID, pasó algo muy particular en el sector financiero, que fue que la gente, estando confinada y estando en sus casas, y con algo de ingresos disponibles debido a los paquetes de asistencia que desplegaron los gobiernos cuando afloró la crisis, mucha gente comenzó o aumentó su tiempo y su capital invertido en la bolsa, sobre todo en Estados Unidos, y esto ayudó a que tuvieran crecimientos muy grandes estos bancos en su segmento de inversión. Y también hubo un boom de operaciones corporativas, de muchas empresas saliendo a cotizar a bolsa, figuras novedosas en cuanto a empresas que quieren salir a cotizar, a salir a buscar financiamiento, y esto hizo que los ingresos de Goldman Sachs tuvieran un viento a favor a pesar de la crisis y de cómo el banco tuvo que ampliar sus medidas de colchones de liquidez, de precaución, por las dudas de que la crisis tuviese un impacto muy grande en sus negocios. Si vemos el movimiento de la acción, este es un gráfico que muestra cómo se comportó la acción en estos últimos años, vemos que es una acción que venía realizando un movimiento lateral desde fines del 2018 hasta que llegó la crisis del COVID, que esto muestra acá, donde estoy señalando con el puntero, llegó a fines de febrero, y sí sufrió el banco una gran caída, como toda la bolsa global sufrió una gran caída en el precio de su acción, una caída de alrededor del 30%, pero luego vemos cómo rápidamente el banco recupera lo perdido, y ya para enero de este año se encontraba cotizando al mismo valor que pre-COVID, y luego sigue subiendo la acción y llega a cotizar, a revalorizarse más de un 100% desde el punto más bajo de marzo del 2020. Esto se debe a que, en primer lugar, el sector financiero no sufrió un embate tan grande como el que preveía el mercado cuando afloró la crisis, ya que Goldman Sachs ha mostrado generación de negocios nuevos y crecimiento en su generación de negocios, lo cual llevó a que la gente que opera en el mercado demande más este banco, que a su vez sigue estando muy bien ponderado por los analistas. Este gráfico de barras muestra distintos analistas de grandes bancos de inversión o agentes de research internacional que lo que hacen es ponerle un precio objetivo a la acción y recomendar o comprar o tenerla en cartera, digamos, o vender a la acción. Este gráfico muestra que hoy en día la gran mayoría de las casas de análisis de renta variable creen que lo recomendable es comprar la acción de Goldman Sachs y le ponen precios objetivos
están muy por encima de lo que son su cotización actual. De lo que es su cotización actual, perdón. Y en cuanto al análisis de las magnitudes, si vamos a analizar la rentabilidad del negocio, las principales magnitudes financieras y cómo se ha comportado el negocio en los últimos años, lo que se ve a grandes rasgos, analizando los múltiplos, es que en primer lugar estamos en presencia de un negocio muy sólido, que a pesar de la crisis no muestra estrés en sus indicadores, tiene muy buena generación de rentabilidad operativa, tiene buena generación de caja y a su vez muestra crecimientos muy elevados en los últimos años. Si vemos el crecimiento de las magnitudes promedio de los últimos 5 años, es un banco que genera un crecimiento de 2 dígitos en sus ventas, en sus ganancias y en su generación de caja, que en último lugar es lo que por ahí un accionista busca cuando compra la acción de una empresa, es que esta empresa esté capacitada para generar una caja que le permita distribuir el rédito del negocio entre quienes invierten en ella. Si vamos a magnitudes de retorno sobre el capital invertido, que es algo que se mira comúnmente en el sector financiero, vemos que es un banco que está sólido y muy por encima de lo que es la banca comercial tradicional en este margen. Y también estas magnitudes, por ejemplo, el precio ventas o el precio ganancias o ingresos, vemos que si vamos a hacer un análisis de los años previos, cómo venía cotizando el precio frente a los ingresos de Goldman Sachs, vemos que a pesar del crecimiento que ha tenido la acción y la revalorización del precio que tuvo este último año, la empresa se encuentra cotizando con un PER de 6,72, que es mucho más bajo del PER al que cotizó en los años previos al COVID, lo cual quiere decir que si el precio debiese revertir a la media de los últimos 10 años, y además pensando que vamos a tener años teóricamente buenos desde el punto de vista del crecimiento económico y que eso se traduce en generación de mayores negocios por el sector bancario, encontramos que la acción está cotizando por debajo de sus valores históricos y cotizando, por así decirlo, barata en este sentido, si comparamos los ingresos y los beneficios que genera la compañía en relación a su precio. Acá lo que hacemos también muy habitualmente al momento de invertir en una compañía de determinado sector es comparar esta compañía con otras que también pertenezcan al sector y que tengan negocios similares. Esto es algo muy usual en finanzas y algo que hacemos mucho nosotros en el momento de elegir en qué compañías invertir, o de al menos revisar los negocios y ver si están en línea con sus pares de la industria, cosa de encontrar potenciales anomalías o cuestiones que nos hagan saltar alarmas o alertas en cuanto al negocio y que nos hagan revisarlo en profundidad. En cuanto a los múltiplos a los cuales cotiza la acción, lo que les comentaba recién del price earnings, vemos que Goldman Sachs en términos comparativos está cotizando más barato que bancos similares, como por ejemplo los bancos de inversión tradicional, como por ejemplo Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS, que son bancos que tienen negocios más similares a Goldman Sachs. Y si también lo comparamos con bancos que tienen una pata más grande dentro de lo que es banca comercial, pero que también se involucran en negocios de banca de inversión, como por ejemplo Citigroup, Bank of America o Deutsche Bank, vemos que Goldman Sachs, cotizando un PER de 6,6, está cotizando por debajo de sus comparables, o sea,
en términos en criollo, más barato, con márgenes operativos mejores y con un retorno sobre su capital mejor que el de sus comparables, lo cual nos hace pensar que tiene mucho sentido, si vamos a elegir un solo nombre para invertir dentro de la industria, en posicionarnos en Goldman Sachs. Acá les mostramos un grafiquito que compara el desempeño del sector de todos estos bancos en conjunto que les mostré recién, en línea azul, frente al desempeño del Standard & Poor's 500, que es el índice de referencia por excelencia que tiene el mercado estadounidense y en gran medida también el índice de referencia más utilizado por los inversores de todo el mundo, debido a que en él cotizan las empresas de mayor capitalización y que marcan un poco la aguja de los mercados bursátiles. Acá vemos que durante 2016 a mediados del 2018 el sector bancario rindió en proporción mejor que el índice de S&P. Después perdió un poco la tracción y rindió algo peor desde ese punto en adelante, debido sobre todo al gran desempeño que tuvo el sector tecnológico, que es un sector que infiere mucho en el movimiento del Standard & Poor's, y que cuando comenzó la pandemia sí se estresó mucho más, al ser un sector que está muy vinculado a la actividad económica, y con el confinamiento fue un sector que fue muy castigado. Y luego sí hemos visto una recuperación bastante vertical y que nos hace pensar también, al momento de pensar en los sectores que mejor desempeño esperamos que tengan de aquí a los próximos años, pensamos que es muy probable que el sector financiero lo haga mejor que el mercado en promedio, que nosotros consideramos que es uno de los sectores a tener en cuenta al momento de invertir y de armar una cartera. Bueno, acá les dejo una comparación del desempeño de estos bancos desde julio a ayer, y vemos que Goldman Sachs, que es el que está línea rojita, rojita brillante, es uno de los que mejor desempeño ha tenido en cuanto al valor de su acción o al precio de su acción, y eso tiene mucho sentido debido a que es uno de los bancos a los que mejor les está yendo en su negocio. Ahora, bueno, terminando el análisis de Goldman Sachs, paso a la segunda empresa de la cual les voy a hablar yo, y después voy a pasar a mi compañero Facu, que les va a hablar de otras dos compañías. En este caso les voy a hablar de NVIDIA. NVIDIA es una empresa muy reconocida, y a mí particularmente me parece una de las empresas más interesantes y más innovadoras que existen hoy en día. Es una empresa que en su objetivo o en su mote de misión corporativa, que esto es algo bastante importante también a tener en cuenta, habla de que su objetivo es el desarrollo de productos de aceleración computacional. Es una empresa que surge hace bastante ya, empezando en el negocio de placas gráficas, placas conocidas en criollo como placas de video, y que en principio estaba enfocado mucho sobre todo a la gente que jugaba juegos de video que necesitan alta capacidad de procesamiento, y a ciertas profesiones en las cuales también se necesita esta capacidad de procesamiento, como por ejemplo el diseño gráfico o el desarrollo de programación. Y fue una empresa que fue creciendo y abarcando cada vez más en su negocio e invirtiendo muchísimo dinero en innovación, sobre todo, y en inteligencia de negocio. Y hoy en día se ha vuelto una empresa de las más innovadoras del mundo, y que además participa en segmentos que están teniendo los niveles de innovación más elevados, como por ejemplo la computación científica, la computación cuántica, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, bueno, la minería criptográfica, todo lo que es minería de criptomonedas.
Y ya no solo es una empresa de hardware en sí, más allá de que gran parte de sus ingresos sigue proveniendo del desarrollo de placas gráficas o de unidades de procesamiento de alta escala, pero ya se ha vuelto una empresa que brinda un servicio integral, que compone el desarrollo de arquitecturas completas de hardware y de software, lo cual la hace muy competitiva al momento de brindarle a sus clientes, que son usuarios finales, corporaciones y demás, brindarles soluciones integrales, lo cual se las pone muy difícil a sus competidores en cuanto a brindar una propuesta de valor similar. Bueno, si vemos el desempeño de los últimos 3 años de NVIDIA, es una empresa que le pasó lo mismo le faltaron las fechas acá, pero le pasó lo mismo con la crisis del COVID, cuando cayeron todas las bolsas. Es una empresa que sufrió un embate fuerte en su cotización, cayendo significativamente, pero luego tuvo una recuperación astronómica y también se encuentra cotizando prácticamente al doble de precio que lo que se encontraba en su punto más bajo después de la crisis que provocó la afluencia del COVID. Esto se explica también por una cuestión coyuntural, que fue el hecho de que cuando arranca la crisis del COVID y cuando todo el mundo entra a una situación de confinamiento, aumenta la demanda por soluciones de software y de hardware, ya que muchas empresas empezaron a trabajar de manera virtual, hubo un gran crecimiento de los negocios digitales, del e-commerce, de la necesidad de procesamiento y de almacenamiento de datos, hubo más demanda por gente que estaba confinada y quería, por ejemplo, tenía más tiempo disponible para jugar en línea o jugar a la computadora o a la PC, y también le ayudó mucho el hecho de que hubiese un boom con los criptoactivos, que es una unidad de negocio relativamente nueva para la compañía, pero que empezó a generar muchos ingresos debido a que la minería de criptomonedas utiliza una gran capacidad de procesamiento gráfico y los procesadores de NVIDIA eran de los más demandados, o son de los más demandados por parte de los mineros. Y si vamos al análisis que hace el mercado o los analistas de la acción, en general es una acción que es muy bien ponderada por el mercado y por los analistas, debido a lo que les estoy comentando. Es un negocio que crece muy rápido y que además encuentra a la empresa inmersa en tendencias de progreso y de innovación que es muy probable que perduren por los años de los años. Si pensamos en lo que le nombraba recién de vehículos autónomos, inteligencia artificial, robótica, criptografía, son todas tendencias que es muy probable que perduren y que sigan potenciándose año a año, y esta empresa es una de las líderes dentro de lo que es esa innovación, y es por ello que es muy bien valorada por los analistas, que en general recomiendan tener esta empresa en cartera y comprarla en caso de no tenerla. Si vamos al análisis del negocio, acá sí hay un panorama muy distinto al que les comentaba recién con Goldman Sachs, debido a que, bueno, en primer lugar es un negocio, si lo analizamos por su salud, es un negocio muy sólido, tiene márgenes operativos brutales y una generación de caja brutal, es un negocio que genera mucho dinero y mucha caja, y que la empresa utiliza esto para seguir innovando sin necesidad de entrar en deuda alta, que es algo que les pasa por ahí a las empresas tecnológicas menos maduras. Lo que les pasa es que necesitan endeudarse mucho para intentar invertir en desarrollo, en inteligencia e intentar capturar mercados. NVIDIA es una empresa en ese sentido algo más madura, que ya tiene sus años de liderazgo, ya tiene sus años de los cuales los márgenes operativos se traducen en caja, digamos, en dinero libre para seguirlo invirtiendo. Es una empresa que lo hace muy bien porque
desarrolla productos nuevos de una forma sorprendente, y a su vez, al ser una empresa, a pesar de ser una empresa tan grande y ya madura, sigue creciendo a un ritmo frenético, y si vemos el promedio de crecimiento de los últimos 5 años, tiene en promedio un crecimiento anual de sus beneficios y de sus ingresos de 2 dígitos, y por encima del 40% en el caso de sus ingresos, lo cual habla maravillas de esta compañía. Y a su vez también de su caja, lo que quiere decir que sus ingresos tienen facilidad para traducirlos en dinero disponible. Lo que sí vemos, y que es una gran diferencia con Goldman Sachs, que hablamos de que cotiza más barato por ahí de su promedio de los últimos años, lo que vemos en Nvidia es que si comparamos el precio con sus beneficios, es una empresa que venía cotizando con price earnings de 15, 13, 20, 26, empezó a encarecerse en el 2017-2018, y hoy en día encontramos que la empresa está cotizando con un price earnings de 76, lo cual es muy alto y que habla de que al precio de hoy tendríamos que esperar muchos años de ingresos en esta línea o en la línea de sus últimos ingresos para recuperar nuestra inversión. Esto quiere decir que el mercado, pagando o convalidando el precio de la acción hoy en día, lo que espera es un desempeño fenomenal de la compañía a futuro, y espera un crecimiento muy grande de sus ingresos y de sus beneficios al pagar un precio tan alto por la acción. En este caso yo considero que Nvidia es una empresa que va a seguir mostrándonos resultados con alto grado de crecimiento, pero es un factor a tener en cuenta al momento de pensar que estamos pagando a la empresa. Si compramos una acción de Nvidia, hoy en día estamos pagando valores mucho más elevados de lo que estaríamos pagando en años previos por la compañía. Y que en caso de que esta compañía no satisfaga las proyecciones que hacen los analistas en cuanto a su crecimiento, es probable que el precio baje o vuelva, se contraiga a cotizar en valores más similares a los que mostró la compañía en años pasados. Si vamos a la comparativa con sus pares, observamos eso, que Nvidia es una compañía que tiene mejores márgenes operativos y mejores márgenes brutos, o sea, es un negocio más sólido desde el punto de vista de la rentabilidad, pero la vemos cotizando mucho más cara. Si comparamos el precio con sus ingresos y sus beneficios, está cotizando mucho más cara que compañías similares o que compañías que se involucran en las mismas industrias, como por ejemplo AMD, Intel, Qualcomm, bueno, Taiwan Semiconductors, todas empresas de hardware y de semiconductores que se encuentran cotizando más baratas. Esto puede querer decir que la gente apuesta más por Nvidia debido a que es una compañía a la cual le va mejor, pero también nos hace preocuparnos porque está cotizando mucho más cara que empresas con negocios similares. Y bueno, en cuanto al movimiento de la industria con respecto al índice global, al Standard & Poor's, vemos que claramente es una industria a la cual le ha ido mucho mejor en su desempeño, en sus precios, digamos, en su crecimiento, y esto tiene muchísimo sentido. Si lo comparamos los últimos 5 años, vemos que todas estas empresas combinadas han crecido un 543%. O sea, si hubiésemos tenido una cartera compuesta por estas acciones, hubiesen crecido un 543%. Y esto, para mí, es otra muestra de que es un sector con un potencial brutal y que a su vez lo materializa en crecimiento debido a que está inmerso en tendencias
globales, antropológicas, que nos llevan a cada vez demandar más y más de estos productos. Así que bueno, ahí termina el discurrir. Bueno, y ahora los dejo con Facu, que va a hablar de otras dos empresas muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de dos empresas. Una es Coca-Cola, otra es Alibaba. Coca-Cola se encuentra dentro del sector de consumo masivo. Creo que ya todos la conocemos, una empresa con presencia global muy amplia, hasta en más de 200 países. Y últimamente se vio un poco golpeada por la crisis del coronavirus, porque Coca-Cola, la mayoría de sus productos se consumen en espectáculos públicos, en cines, teatros, conciertos, eventos deportivos y demás. Y lógicamente por los confinamientos que hubieron, sobre todo en el año 2020, afectaron este nicho que tiene Coca-Cola en cuanto al consumo de sus productos. Pero ha demostrado una recuperación bastante fuerte desde que se levantaron los confinamientos, y de hecho hoy presentó resultados y fueron muy por encima de las expectativas, con amplios crecimientos en las ventas, sobre todo en el final del segundo cuarto, que fue donde se recuperó sólidamente. En cuanto al precio, si pueden ver acá, esto también en febrero de 2020, acá tiene una caída muy abrupta, propia de la crisis del coronavirus, y después logra una recuperación, pero todavía no alcanza el precio que tenía antes de la crisis. Esto puede ser visto de dos formas. Podemos verlo como que puede ser una empresa que nunca se recupere, que nunca vuelva a tener el mismo consumo o la misma expectativa futura, o puede que el precio sea atractivo para ingresar aún, considerando esto de que todavía no se recupera del todo de lo que fue el golpe de la crisis. Y en cuanto a qué dicen los analistas indican que puede ser un buen activo para comprar, no es fuerte compra, pero sí está en rango de compra, digamos. Así que es una buena opción para tener en cuenta. En cuanto a lo que son indicadores fundamentales, la empresa tiene márgenes muy buenos, genera flujos. La verdad que es una empresa que está muy bien, que tiene retornos sobre el patrimonio neto muy altos, tiene retornos sobre activos de un 7.8 aproximadamente, que considerando las tasas de interés que hay ahora es bastante bueno. No es de las empresas que más rendimientos otorgan, pero justamente eso es lo que le otorga cierto atractivo para aquellos que dentro de la renta variable son un poco más conservadores, ya que no es una empresa que tenga altísima volatilidad, digamos. Esto igual es propio de este tipo de empresas que son grandes y que se dedican a este rubro, pero está bueno para aquel que es de sus primeras inversiones o quiere ingresar en este mundo y quiere comprar alguna empresa que pueda ser atractiva y no sea tan volátil. Como les digo, al no ser tan volátil, no es de las acciones que más rentabilidad les va a dar, pero sin lugar a dudas que es una acción bastante estable y que les puede llegar a dar en el largo plazo un rendimiento bastante interesante. Acá quise hacer una comparación con la competencia más directa que tiene Coca-Cola, que es PepsiCo. Y si vemos en el gráfico, las dos compañías se comportan muy similar en cuanto a precio, como que están siguiendo una especie de tendencia similar, que la ventaja que por ahí tiene PepsiCo para aquel que quiera entrar en esa acción es que tiene una cartera de productos un poco más diversificada, lo que le da un blindaje mayor ante crisis como fueron la crisis del coronavirus, porque no le afecta tanto el cierre de los espectáculos públicos como le afecta a Coca-Cola. De todas formas, son dos acciones que se mueven muy similar y para mí cualquiera de las dos son muy buena opción. Para aquel que piense que vamos a volver a confinamientos o que se va a dar, o que las nuevas variantes del virus van a impactar en nuestra economía, por ahí al que tenga ese view le conviene más PepsiCo, y
al que tenga el view de que todo se va a recuperar y que vamos a volver a la normalidad, por ahí le conviene más Coca-Cola que va a vender más en espectáculos públicos que PepsiCo. Si comparamos con otras empresas del sector, básicamente está en el medio porque tenemos algunas que han tenido mayores rendimientos, pero también tenemos muchas con pérdidas grandes y Coca-Cola ha estado ahí en el medio, ha tenido rendimientos, pero ha estado en el medio, no ha sido ni la mejor ni la peor dentro del sector. Sí, complementando un poco lo que dice Facu y que concuerdo, Coca-Cola es una empresa dentro de lo que es la renta variable que es considerada por los inversores tradicionales como una empresa segura. Es más, es una de las empresas que Warren Buffett siempre ha involucrado en sus carteras y que es considerada como una especie de vaca lechera, debido a que es un negocio, a pesar de que es un negocio de bebidas sobre todo, es un negocio hiperestable, con presencia global, que crece y que genera caja y que a su vez reparte lo que genera entre sus accionistas. Es una empresa que reparte dividendos y que los dividendos en general van creciendo con el paso del tiempo. Así que, además, al no ser una empresa tan volátil, más allá de que obviamente este tipo de crisis que nadie la preveía ni nadie la esperaba, que afecta a su negocio, en condiciones normales es una empresa que rinde bien y que siempre repaga la inversión. Por ende, yo creo que es una empresa de las cuales hay que tener en cartera. Sí, y esa baja volatilidad que tiene te sirve cuando tenés recortes, no como el del coronavirus, que es algo extraordinario, pero sí cuando tenés recortes más normales de mercados, no suele ser de las que más cae, digamos, suele ser al contrario. Sí, es una empresa defensiva, porque defensiva, más allá de que por ahí el mundo entre en una recesión, es improbable que dejemos de consumir bebidas. No solo el segmento de gaseosas, que es un segmento que siempre fue el paradigmático de Coca-Cola y del cual todos piensan, pero Coca-Cola se encuentra presente en muchísimos segmentos, en segmentos de bebidas deportivas, isotónicas, tés, cafés, el segmento obviamente de gaseosas que todos conocemos, jugos. Entonces, son bienes que sin importar si el mundo está en una recesión o si el mundo está en zona de expansión, es algo que no deja de estar presente en los patrones de consumo habituales de todos, de quienes van al supermercado y en general consumen una bebida, o quienes van a un espectáculo y en general consumen una bebida. Por ende, nos parece que es un negocio, más allá de que no es como Nvidia, que es pura innovación y margen y crecimiento y toda una suerte de cosas que nos hacen pensar que por ahí tiene más potencial a futuro. Este es un negocio que es muy seguro y que no experimenta volatilidades ni una competencia tan drástica como la que vemos en otras industrias. Exacto. Aparte han hecho muy bien ese cambio digamos, de mercado, o sea, leyeron muy bien al mercado, hicieron un cambio muy bueno de pasar de bebidas que por ahí son un poco nocivas para la salud a pasar a bebidas más saludables, más relacionadas con toda la nueva moda que hay ahora de Sí, comer bien, bienestar, salud, actividad física. Exacto. Sí, yo concuerdo en ese sentido. Han dejado de lado, están intentando dejar de lado el segmento de bebidas azucaradas, sobre todo, que es lo considerado más nocivo. Ya habrán visto como en los esfuerzos que hacen por sacar en fórmulas similares a sus gaseosas tradicionales sin azúcar, y más allá de eso invierten fuerte en desarrollar otras marcas que sí están más pensadas para segmentos más relacionados al cuidado de la salud. Exacto. Y del medio ambiente también últimamente. Y del medio ambiente. Exacto. Bueno, recién vimos una acción que por ahí dentro de la renta variable es conservadora, ahora vamos a ver una que es bastante arriesgada, sobre todo por el riesgo político que tiene. Alibaba es el monstruo del e-commerce de China. Bueno, por supuesto es el más grande de todos, tiene además servicios en la nube, iba a lanzar Ant Group para meterse más en la pata financiera,
es una de las empresas, si no es que la más importante de China en los últimos años, y de que salió a cotizar en bolsa no ha parado de crecer hasta que empezaron a ver, empezó a haber mucha presión política de parte del gobierno de China en contra de su fundador y en contra de la empresa por supuestas prácticas monopólicas y hasta extorsivas, creo que fue como las llamaron. Pero la verdad que mirando los precios de Alibaba tocó un máximo de aproximadamente $320 cuando salió todo esto de la cotización de Algro. Y luego como esta IPO se vio se vio cancelada, digamos, por el gobierno de China, ahí tuvo un fuerte impacto en su cotización. Luego fue la desaparición del fundador, que bueno, terminó de impactar fuertemente en su cotización, y ahí en más ha empezado a caer en picada. Dentro del sector, creo que en indicadores debe ser la más barata que hay, sin lugar a dudas. O sea, Sí, es una empresa, bueno, como bien les comenta Facu, y por ahí para usarlo con un ejemplo local, que sería el paradigma local del e-commerce, que es Mercado Libre, sería como si de repente Mercado Pago empezara a crecer, los de Mercado Libre, el Alperín, quiera sacar a cotizar Mercado Pago a bolsa y venga el gobierno y le diga, no, miren, al día antes de que salga a cotizar Mercado Pago a bolsa, ven y les diga, che, no, miren, no va a pasar, y además los empiezan a perseguir por prácticas monopólicas, empiezan a perseguir a Alperín. Fue algo así fue un ruido muy político y que no tiene que ver con el negocio en sí, pero que llevó a que los inversores que tienen acciones de esta empresa consideraban que esto era negativo, sobre todo porque China es un país con prácticas que para los países occidentales resultan sumamente autoritarias, y es por eso que más allá de que la empresa no para de crecer y su negocio, ya les va a comentar Facu, pero es muy sólido, este ruido ha hecho que pierda mucho precio la acción, digamos. exactamente. Ahora les voy a mostrar los indicadores que tenemos. Bueno, el price earning no lo alcanzo a ver de acá, pero debe ser aproximadamente 30. No, 24. 24 en una tecnológica es sumamente bajo. No sé, hay tecnológicas con 200 de price earning. Sí, la verdad que no tiene mucho asidero el hecho de ver una empresa como Alibaba cotizando tan barato, más si la comparamos con empresas como, bueno, justamente Mercado Libre, Amazon, Shopify, o empresas que tienen negocios similares, que cotizan, tienen tanto potencial la industria del e-commerce, que en general el inversor que paga a estas empresas está dispuesto a pagar incluso el doble o el triple de lo que hoy estamos pagando por comprar un negocio como Alibaba. Exactamente. Bueno, y lógicamente los resultados, los márgenes, los retornos sobre el capital invertido, sobre el patrimonio neto, sobre el activo son buenos, como en todos en la industria, de hecho hasta mejores. Entonces resulta por ahí una buena empresa para comprar, pero con este ruido, el riesgo político que tiene, que puede ser una oportunidad de entrada porque el precio realmente está bajo, como acabamos de ver, pero también tiene un riesgo muy alto porque la verdad que nadie sabe hasta dónde puede llegar el gobierno de China. Hasta ahora, en lo que es la práctica en sí, lo más fuerte que hizo, bueno, fue la cancelación de la IPO de Ant y la multa, que no fue un gran impacto la multa en lo que es el cash flow de la compañía. La verdad que pudo sortearlo bastante bien. Así que la verdad que es muy atractivo. Bueno, no sé si hay mucho que comparar con el resto porque Sí, tenemos pero este gráfico muestra a las claras que a la industria del e-commerce en general le ha ido muy bien, de aquel que haya invertido desde que empezó el COVID en adelante en empresas de e-commerce, claramente les ha ido muy bien, debido a que obviamente la gente se confinó en las casas y empezó a usar mucho más plataformas de comercio electrónico para valerse de cualquier tipo de producto, hasta incluso productos de primera necesidad, que estas empresas han sabido capitalizar muy bien y escalar muy bien su negocio.
El caso de Meli acá en Latinoamérica, pero en todos lados ha pasado con empresas de e-commerce africanas, del sudeste asiático, de Europa, Amazon en todo el mundo, y Alibaba también en gran parte del mundo, y sin embargo, a pesar de que su negocio ha crecido de forma parabólica, la acción, el precio de la acción se encuentra más abajo que en junio del año pasado, lo cual nos hace pensar, en primer lugar, que es medio absurdo, y en segundo lugar, que en gran parte el movimiento del precio se explica por el aumento de la percepción de riesgo político, sobre todo, que tiene el inversor al momento de elegir en qué empresa ubicarse, y también nos abre la puerta de pensar, bueno, estamos dispuestos a asumir ese riesgo que en caso de que se disipe, la acción tiene un potencial de revalorización tremenda, incluso pensando solo en que se equipare a valores a los cuales cotizan empresas comparables. Sí, de hecho, si pensás en un salto del valor de la empresa, en una recuperación, ni siquiera un salto, a lo que era el valor anterior, que son unos $320, que es un valor que ya tocó, es muchísimo upside como para invertir en esta empresa. Y además que los rendimientos de la empresa, en cuanto a precio, eran buenos hasta antes de las presiones políticas, era un muy buen rendimiento, muy similar al del resto de la industria, y ahora, bueno, se vieron afectadas por esta presión política que, como decíamos los dos recién, puede ser una oportunidad de compra. ¿Es una acción para entrar con todo, para volverse loco entrando? No creo, porque el riesgo está, y de hecho lo hemos visto en los últimos meses, pero para apostar una parte del capital ante una recuperación puede ser una muy buena opción, ¿eh? Sí, sí, porque sobre todo tiene potencial de otorgarte retornos extraordinarios. Y no pensando en locura, sino básicamente en que convalide los valores a los que cotiza su competencia. Comparando negocio con precio, vemos que Alibaba frente a la competencia está hiper barata, y además es un negocio de por sí muy sólido, y que más allá de las presiones regulatorias que han sido en gran medida, más allá de este embate de no dejar salir a cotizar a su pata financiera, no han sido significativas porque lo han dejado seguir haciendo el negocio igual que antes. Solo le han puesto una multa que como dijo Facu, no ha sido significativa. Y la empresa además está mostrando esfuerzos para consentir o para alinearse a los requisitos regulatorios del gobierno chino. Así que yo considero que si pensamos en riesgo potencial frente a retorno potencial, es una alternativa muy atractiva para inversores. Exactamente, es una muy buena opción. Lo que sí, bueno, el que compre tiene que aguantar la volatilidad, porque va a tener volatilidad esta empresa. Sí, como todo, pero sí, es una buena alternativa. Y ya cerrando, ya que estamos casi en hora, le queríamos comentar productos que tenemos en San Juan Bursátil y que los pueden acercar a invertir en este tipo de empresas. Bueno, no sé, ¿querés que comente yo, Facu? ¿Querés comentar vos? Les comento, no tengo problema. Para invertir en acciones extranjeras como la que estábamos mencionando recién, la opción más simple y que más uno puede acceder son los CEDAR, que accedemos desde pesos, y que compramos estas acciones extranjeras que ajustan por dólar y que ajustan también por el rendimiento que tenga la acción en el exterior. Hoy en día tenemos dentro del mercado argentino una opción bastante amplia, bastante diversificada de CEDARs, por lo cual es una buena opción para salir del riesgo de Argentina, pasarme al riesgo exterior y poder diversificar mi cartera desde pesos. Después, la otra opción son carteras administradas. Estas carteras directamente destinamos nuestro capital a un grupo de inversores expertos que ellos van a hacer los movimientos en base a su análisis, van a gestionar la cartera, no tiene costos transaccionales, digamos, tiene un success fee
y la verdad que también es una muy buena opción con rendimientos muy buenos en el último año. No sé si querés hablar un poco de los rendimientos que tuvieron. Sí, bueno, la cartera rindió desde su comienzo, lleva alrededor de un 43% en dólares desde que la comenzamos y desde que empezamos a ingresar inversores a gran escala, digamos, viene rindiendo bien y viene rindiendo sobre todo bastante en línea con lo que fue el desempeño de los índices que tomamos como referencia en la gestión, que es básicamente el índice Standard & Poor's y el índice Dow Jones de Estados Unidos. El primer trimestre que estuvo abierta comercialmente rindió casi un 6% en dólares, el segundo trimestre un 10% en dólares y el tercer trimestre un 0,3% en dólares, lo cual acumula una tasa de casi el 16% en 9 meses. Y bueno, la gestión es básicamente eso, ir encontrando tendencias, ir encontrando sectores que creamos que se van a beneficiar por lo que está sucediendo en la economía global y en la actividad global, e ir armando una cartera que intente capitalizar estas tendencias. Y lo hacemos invirtiendo con CEDARS, la rentabilidad se mide en dólares, y como les comentó Facu, no hay costos de transacción, lo cual nos habilita a nosotros a tener la libertad de rotar la cartera sin penalizar su rentabilidad, y la comisión se cobra luego en relación a la rentabilidad obtenida. Así que bueno, eso es un poco lo que redondea la charla de hoy, y dejamos abierto como siempre a consultas en caso de que haya. Y las pueden escribir en el chat. Bueno, gracias, José. Bueno, si no hay consultas, damos por finalizada esta charla. Vamos a estar realizando este tipo de charlas una vez al mes, ya lo venimos haciendo hace varios meses, y los esperamos a sumarse en las que vienen. Siempre bienvenidos. Y también, bueno, acá hay una consulta para la cartera administrada, cuál es el monto mínimo para el ingreso. Bueno, Facu. El monto mínimo para el ingreso de cartera administrada son $5.300 al contado con liquidación. Para que más o menos se den una idea, se toma la cotización del contado con liquidación al momento en donde se ingresan, o sea, en la finalización del periodo en el cual uno puede ingresar. El riesgo político, bueno, acá una pregunta de Ignacio. El riesgo político obviamente es algo difícil en primer lugar, medir de forma previa y de cuantificar en magnitudes económicas, sobre todo. Si bien nosotros hacemos ese assessment y al momento de invertir, al igual que hacemos cuando invertimos en otros países emergentes, que lo que pasa en general, hablando del caso de países latinoamericanos o países asiáticos como China, lo que pasa en estos países es que obviamente ese riesgo político se descuenta en parte en los precios, y en general las empresas que provienen de esa geografía cotizan con descuento frente a empresas similares de países desarrollados. Nosotros lo que hacemos es tener en cuenta esto al momento de invertir, sobre todo en la gestión de riesgo que hacemos de estos papeles o de estas acciones,
pensando en primer lugar a que pueden estar expuestas a mayor volatilidad, por ende le ponemos targets objetivos y targets de caída potenciales por ahí un poco más amplios que lo que hacemos con una empresa comparable de países desarrollados. Y también, sobre todo, va en una cuestión de que al momento de ofrecer o al momento de recomendar posicionarse en esas empresas a un inversor, lo que intentamos hacer es expresar este riesgo y dejarlo bien tangible para que ustedes lo tengan en cuenta y saber que puede aflorar algo que es muy difícil de predecir de antemano, pero que puede castigar obviamente el valor de la acción en una proporción mayor a la de, por ejemplo, invertir en una empresa de un país desarrollado. No llevo a leerlo. No sé si eso responde tu pregunta, Ignacio, pero a grandes rasgos es eso, es considerar que es muy probable que estemos comprando un negocio más barato, pero con un riesgo de volatilidades mayores. Y bueno, si no hay ninguna otra consulta, concluimos y les agradecemos por su presencia y por sumarse, y quedamos a disposición ante cualquier consulta o cualquier cosa con la que les podamos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.